lejos. La Villa 31 tiene decenas de contagiados del COVID-19. Se temía desde un principio que en los barrios populares pudiera ingresar la pandemia porque se sabe que es, entre comillas, una bomba de tiempo sanitaria. Y encima, con la pandemia, afloran los dramas estructurales que tienen los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires y más aún en el conurbano. Por ejemplo, falta de agua. Esto ha acontecido en los últimos días en la Villa 31 de Retiro. Estamos en comunicación con Milcíades Peña. Milcíades fue legislador porteño y desde hace un tiempo comunicador social en el canal de la Villa 31, o que sale de la Villa 31 y que se llama Urbana TV, justamente con ese nombre, con el sueño y la utopía de urbanizar ya definitivamente ese barrio popular, hay que decirlo, en una de las zonas más ricas del país. Hola Milcíades, buen día, Gabriel Prósperi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos, hablar con una radio ahí de mi ciudad natal. Exactamente, la ciudad de La Plata y para todo el mundo estamos saliendo. Hoy que tenemos la posibilidad de hablar por internet, Milcíades, te puedo asegurar que nos están escuchando aquí en el país, desde Formosa, pasando por Mendoza, hasta Pinamar y Neuquén. Así que estamos saliendo al aire para todo el país, contándoles a través tuyo, que estás tan cercano, a la gente, a los más de 40.000 habitantes que tiene el barrio popular Villa 31, qué es lo que está aconteciendo allí. Todavía falta agua en muchos lugares, ¿no es cierto? Así es. Pero mira, ahí primera corrección, Gabriel, porque es tanto la manipulación informativa que se instalan datos como ciertos. Por empezar decimos 40.000 habitantes, porque el gobierno de la ciudad ha logrado instalar que Villa tiene 40.000 habitantes a partir de un relevamiento que hizo mediano, y eso es casi, te diría, la mitad de la realidad, porque en ese barrio viven cerca de 70.000 personas, ese es el número más aproximado a la realidad. ¿Por qué señalo esto? Porque del mismo modo que se señala esto, se señaló durante muchísimo tiempo que la nave insignia del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, era la urbanización del barrio Padre Carlos Mujica. Y te cuentan en todos los grandes medios las panaceas que se estaban llevando adelante en ese lugar. La verdad es que los que estamos allí desde hace muchísimos años, en el caso nuestro con el canal hace 10 años que estamos y varios años más de pertenencia a ese barrio, conocemos lo que pasa en el día a día. Conocemos de la falta de agua, conocemos de la falta de electricidad, conocemos de la necesidad y el hambre que se vive en el barrio. A nadie sorprendió que la pandemia pudiera tener un efecto dramático en los barrios, porque a nadie nos sorprendió la falta de agua este fin de semana. A ninguno de los integrantes de los vecinos del barrio me sorprendió que este fin de semana no hubiera agua, porque es algo que se repite desde hace meses y que se denuncia desde hace meses. Pareciera ser que a los únicos que lo sorprendió fue a los responsables de administrar el estado de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo verdaderamente dramático, porque la situación de abandono y de desentendimiento de las autoridades es la que tiene, donde recae la principal responsabilidad. No solo por el agua, sino porque no fueron capaces de llevar adelante campañas de capacitación, de prevención intensivas, no formales. Poner un batallón de personas ahí trabajando, repartiendo barbijos que no se compren a 3.000 pesos como se compraron en la ciudad, sino barbijos sencillos, o dar un pedazo de tela, o enseñar a la gente cómo se confeccionan los barbijos, entregar alcohol en gel, enseñar a diluir las proporciones de alcohol en gel, entregar lavandina, cosas básicas que tienen que ver con la organización, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la preocupación por el otro. Bueno, nada de eso sucedió en la Villa 31. Por más que después uno lo escuche al vicejefe de gobierno, como me pasó anoche, verlo en canal de televisión, dice, no, porque nosotros hicimos esto, hicimos aquello, estamos muy preocupados, estamos ya... Todo mentira. Todo mentira. El desprecio que hay hacia los habitantes de los barrios populares es abrumador, es verdaderamente abrumador. Reitero este dato, la falta de agua en la Villa 31 no empezó este fin de semana porque AISA estuvo haciendo una reparación en algún caño, en algún lugar de la ciudad. No, hace meses que nosotros venimos
denunciando esto, que los vecinos vienen denunciando. Cualquiera que ingrese a nuestro sitio ahí en YouTube encontrar notas de muchísimo tiempo atrás hablando de esta problemática, reflejando lo que eran las protestas de los vecinos. ¿Y por qué no hay agua? Bueno, no hay agua en el barrio porque AISA, la empresa proveedora de agua en la ciudad de Buenos Aires, llega hasta el perímetro del barrio, hacia la periferia. Esa es la responsabilidad. Desde el perímetro hacia el interior del barrio, la responsabilidad de la conexión recae en el gobierno porteño. ¿Y qué hizo el gobierno porteño? No realizó las conexiones, salvo la conexión del caño principal con el edificio nuevo del Ministerio de Educación que se construyó en el barrio Padre Carlos Mujica, una buena decisión, pero se construyó ahí una mole de 8 pisos para albergar a 3.000 personas, y claro, ahí le garantizaron la llegada de agua, pero no a los habitantes históricos del barrio. Bueno, este es el contexto en el cual apareció el coronavirus en la Villa 31. Hace un ratito nada más, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció que son 6 los muertos en las villas, en los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. La situación es verdaderamente dramática. Uno o una de las fallecidas es familiar directa de la primera persona contagiada que supimos, ¿no? De 84 años, la víctima. Así es, esa es la primera fallecida durante el fin de semana, que sí, la madre de 84 años, el padre también está delicado, tenía 85. No tenemos precisiones hasta ahora, porque esto sucedió, este anuncio que te mencionaba recién, lo realizaron hace media hora, hace un ratito nada más, y todavía no dieron las precisiones de dónde son esas 6 víctimas fatales. Pero bueno, la situación es verdaderamente preocupante. ¿Qué sucede, Gabriel? A esta descripción que yo te hacía de lo que eran los servicios básicos, sumale la realidad socioeconómica y de hábitat que tiene el barrio. La demanda de comida, la demanda de alimentos en los últimos meses, sobre todo desde que comenzó el aislamiento, que tuvo un impacto directo en los barrios populares, porque la principal actividad, la actividad más potente en los barrios populares es la que está vinculada con las changas, es la que está vinculada con las tareas domésticas. Bueno, todo eso se cortó rápidamente. El incremento en la demanda de alimentos aumentó entre un 30 y un 40%, y a eso tampoco el gobierno de la ciudad le dio respuesta. O sea, no estuvo a la altura de esa demanda. ¿Por qué señalo esto? Porque si vos tenés un incremento de demanda de alimentos entre un 30 y un 40%, significa más gente circulando de manera peligrosa en las calles, porque tienen que ir a los comedores populares, a los merenderos populares, a buscar su viandita. Y allí se pone en riesgo lo que se denominó como el aislamiento comunitario en los barrios populares, ¿no? Allí no hay un aislamiento individual, hogareño, como hay en otros barrios de clase media, sino que hay un aislamiento comunitario. La gente puede deambular dentro del barrio, pero por supuesto, cuanto más gente deambule, más peligro hay, sobre todo si el virus ya está circulando dentro del barrio. Exacto, pero ahora, si vos tenés esta realidad de demanda intensiva de alimentos, bueno, tenés un gobierno que provea más alimentos, pero aparte que provea, que acompañe la organización de eso. Porque si la gente necesita comer, y sabe que en el comedor que concurre habitualmente a retirar su vianda, ahora hay un 40% más de personas, ¿qué ocurre? Tiene temor a quedarse sin esa comida. Entonces va a ir más temprano, se arman las filas, digamos, toda una cuestión de planificación que es responsabilidad primaria del gobierno, no de las organizaciones sociales, políticas, que de muy buen corazón y con ideología, con todo lo que quieran, realizan esa tarea solidaria, fundamental, básica. Ahora, el Estado tiene que aparecer en esos momentos, para dar una mano, para proveer los insumos necesarios, para proveer los recursos humanos que acompañen. Bueno, nada de eso sucedió. El barrio quedó prácticamente a la deriva, no hubo comunicación, no hubo capacitación, de verdad digo, no. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno del como sí para los sectores populares, ¿no? Es un gobierno que anuncia grandes obras, que muchas de ellas se realizan efectivamente, algunas son buenas, otras son absurdas, pero bueno, ahora para los barrios populares nada de eso pasa, nada de eso sucede. Yo
te doy un ejemplo. Hace un ratito te hablaba del Ministerio, de la construcción del Ministerio de Educación. Un hermoso edificio, una medida que a mí me satisface, me parece que está bien integrar. Ahora, ese edificio, magnífico, magníficamente construido, bien sólido, está a 50 metros de las nuevas viviendas que se construyeron en el barrio Padre Carlos Mujica, para la relocalización de algunos de las familias en el marco del plan de reurbanización, de la ley de urbanización. Mientras ese edificio del ministerio está hecho con hormigón, con todos los chiches, las viviendas nuevas están hechas de Durlock y chapa. Y a menos de un año de estar habitadas ya tienen filtraciones, tienen rotura de las instalaciones, de los mobiliarios, se pagaron consultorías para definir cómo tenía que ser la instalación de gas, por ejemplo, y resulta que esas casas no tienen gas. Son casas eléctricas en un barrio que tiene serios déficits de provisión eléctrica. ¿Me explico los contrastes que hay? Sí. Cuando vos tenés en la puerta de la entrada del barrio, la reta le entrega un terreno de manera absolutamente irregular a una empresa como McDonald's y se garantiza que McDonald's tenga la llegada de agua, la llegada de luz, a ellos no les falta. Ahora, los vecinos que están a 100 metros de ahí, sí, no tienen ninguna de esas necesidades cubiertas. Bueno, entonces, ¿es sorpresivo el resultado de la aparición del coronavirus en la villa? No, no es sorpresivo. No es sorpresivo. Sorpresiva es la aparición del COVID-19 en el mundo. La humanidad no se esperaba eso. Ahora, una vez que aparece, hay lugares donde el caldo de cultivo está a pedir de boca y tiene que ver con aquellos lugares que han estado abandonados por las acciones de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo evaluás la organización interna de la villa, más allá de la descripción que haces de las falencias desde el punto de vista estatal dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero la organización de los habitantes, de los movimientos populares que funcionan allí como basamento justamente de las relaciones sociales? ¿Cómo están funcionando para dar algún tipo de respuesta parcial, sobre todo a la falta de alimento para todos, como vos decías recién? No, fundamental, central. Las organizaciones populares, los movimientos populares cumplen una tarea fabulosa en el barrio. Sin ellos esto sería verdaderamente dramático, ¿no? Verdaderamente dramático. Ahí tenés todo un entramado de comedores, de merenderos, de organizaciones de todo tipo. La Villa 31 tiene una historia muy rica de organización popular, y eso es una tradición que se mantiene, y están cumpliendo una tarea fenomenal. Históricamente lo vienen cumpliendo con un crecimiento muy notable, no solo en lo que tiene que ver con la alimentación, sino con la capacitación. Hay varios bachilleratos populares, digamos, que siguen trabajando en medio del aislamiento, conteniendo y articulando con los vecinos y las vecinas. ¿Volverán las orquestas que habían puesto en funcionamiento en un momento y que eran tan bellas de ver y escuchar? ¿Las orquestas juveniles? Las orquestas juveniles, y mirá, el gobierno de la ciudad las desarticuló. Hay que ver si desde Nación yo tengo entendido que se va a reactivar todo eso. Está bien que debe tener un gobierno nacional, una gestión nacional que estaba arrancando y de pronto se encontró con esto, entonces una cantidad de planificaciones han quedado truncas, ¿no? Hoy hay cosas de las cuales hablar parecen utópicas, ¿no? En medio de la crisis. Sobre todo porque las actividades para los más pequeños, para los más pibes, para las pibas y los pibes del barrio, está bien que hay ciertas barreras que tienen que ver estrictamente con lo sanitario, pero ciertas actividades que tienen que ver con lo lúdico, que tienen que ver con lo musical, se veían tan atractivas para el desarrollo a futuro de esas generaciones que crecen en ese ambiente que no deja de ser hostil, ¿no? No, más vale. Estamos hablando, yo siempre digo, ¿no? La Villa 31 tiene la característica, la particularidad de ser la única villa que está ubicada en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El cordón sur en la ciudad de Buenos Aires es el más castigado económicamente, socialmente, de manera histórica. La Villa 31 está ubicada en la zona norte y tiene características particulares en cada uno de los barrios que la integran, que también son diferentes. No son todos los barrios lo mismo, hay barrios que tienen un devenir muchísimo más duro que otros, que están más cerca de
la terminal de ómnibus de Retiro, por ubicarlos geográficamente, están en mejores condiciones que aquellos que están más retirados, que forman parte de lo que se llama la 31 bis, que están más en el fondo de la villa, donde todavía se viven situaciones de hábitat muy complicadas, y todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural, educativa, es realmente fundamental para el desarrollo de la barriada. Bueno, yo decíamos recién, preguntabas por las organizaciones, fíjate que lo primero que sucedió en medio de la crisis fue constituir el comité de crisis, un comité de crisis que está integrado por más de 80 organizaciones, sí. Comedores, merenderos. Hablamos culturales. Con Amalia Zárate hace unos días aquí también de la Villa 31, de la CTA Autónoma, sí. Sí, bueno, Amalia, que es de la CTA, que es una histórica dirigente del barrio también, participa en ese comité, y eso habla de una capacidad de reacción, de respuesta, de organización importante, ¿no? Que tiene que ver con esa tradición de la cual te hablaba. Pero hay situaciones en la Villa Gabriel que, mira, en diciembre último se hizo una movilización muy grande en el barrio pidiendo por la construcción de un hospital. Seguramente no hubiera estado construido hoy ese hospital en el barrio Padre Carlos Mujica. Hay un predio muy grande que está justo frente a la terminal, donde funciona el supermercado Coto, en un terreno que tiene que ser que es del Estado, que es del Estado de la ciudad, y que Rodríguez Larreta quiso subastar en diciembre pasado. Al final no hubo ofertas y quería subastarlo para un negocio privado. Y nosotros acompañamos ese reclamo de los vecinos para la construcción de un hospital que es absolutamente necesario. Les hablaba de una barriada de 70.000 habitantes, pero ahí nomás, cerquita tenés la Villa Rodrigo Bueno, y aparte ahí nomás, enfrente tenés la terminal de ómnibus de Retiro, y tenés el puerto, y tenés la terminal de cruceros. Es un lugar estratégico para construir un hospital. Vos decís, bueno, no se van a construir, no tiene sentido construir hospitales en la ciudad de Buenos Aires, porque han construido muchos en 13 años de gobierno, o 12 años y poco que lleva de gobierno el macrismo en la ciudad. Bueno, ojalá fuera así. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires no se construyó ningún hospital. En 12 años y medio no se construyó ningún hospital. Entonces te planteas, ¿y qué es una casualidad esto? ¿Es una casualidad o es una política? Y hago mucho hincapié en el tema, en el aspecto político, porque una cosa es trabajar en conjunto, coordinadamente, con todas las administraciones, y que todos reivindiquemos esa cosa que suena como rara, pero es absolutamente lógica. Ante una emergencia como esta, vos decís, bueno, operativamente coordinamos las acciones y nos ponemos codo a codo a resolver la situación de la sociedad. Bueno, fantástico, absolutamente elogiable que el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y cualquier administración trabajen juntos, como la Plata, que tiene un signo político diferente que el gobierno de la provincia, coordine las acciones, todo fenómeno. Ahora, eso no quiere decir que uno no atribuya responsabilidades, diagnostique y diga las cosas como son, ¿viste? Porque si no, parece que esto es toda causa, bueno, la mala suerte nos llevó a este lugar. No, la mala suerte no nos llevó a este lugar. La mala suerte, la desgracia de que había aparecido el coronavirus, tendría que habernos encontrado en algunos lugares mucho mejor de lo que nos encuentra. Y en el caso de la Villa 31 específicamente, es un lugar donde recursos económicos sobran, porque el Estado cuenta con una ley para urbanizar ese barrio, que se votó en la legislatura, que se trabajó mucho, a la cual se le destinaron muchísimos recursos económicos, una ley que también contó con la asistencia de créditos internacionales por mucha plata, y uno se pregunta, ¿y dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Viste? Me parece que son preguntas esenciales que tenemos que hacer, porque pudo pasar el coronavirus, o ahora volverá el agua, mayor presión de agua en la Villa 31 y dejará de ser noticia, hasta que se produzca una nueva tragedia. Y la verdad es que esos dramas que se viven en la villa, que se viven en todos los barrios populares de la Argentina, son cosas de todos los días y que no se solucionan mágicamente, sino de una decisión política, de una voluntad bien clara para modificar la historia. Y como son problemas de todos los días,
estamos nosotros los comunicadores también pendientes de ellos y tratando de traerlos a la opinión pública para que también estemos informados de esto que muchas veces forma parte del subterráneo de la información. Desde ya, Milcíades Peña, muchas gracias por estar con nosotros en este ratito en Próspera Mañana. No, muchísimas gracias, un verdadero gusto hablar con ustedes, a disposición hasta cualquier momento.